lo mejor que ves. Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. El legado de Otto René Castillo. Desde una perspectiva de editor, de guatemalteco, de lector sobre todo, Otto René Castillo significa uno de los grandes poetas de Guatemala en el siglo XX y probablemente de la historia de la literatura guatemalteca. Es decir, es un referente de la literatura guatemalteca. Es un hombre que puso su pluma al servicio de las luchas revolucionarias en Guatemala. Es decir, como decía Mayarí, un hombre apasionado. Es un poeta revolucionario que escribe sobre la revolución, que escribe sobre el amor, que escribe sobre la patria, que escribe sobre los obreros, sobre los campesinos. Es decir, pone su pluma al servicio de la lucha revolucionaria en Guatemala. Y creo que ese es uno de los aspectos probablemente más relevantes de la obra poética de Otto René Castillo. Vamos, patria, a caminar. Hablemos de ese legado en esta publicación. Nosotros estamos reproduciendo la primera edición del libro que se publicó en 1965, originalmente como Vámonos, patria, a caminar. En el libro nosotros rescatamos, es decir, el título que estamos publicando es Vamos, patria, a caminar, porque el poema Vamos, patria, a caminar se escribió originalmente en 1956 como Pequeño canto a la patria. Y ahí en este poema está el verso Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Sí, posteriormente, ya en la edición de 1965, el poema sufre algunos cambios. Creemos que son cambios no autorizados por el poeta, que entonces estaba en el exilio en México. Y entonces lo que hacemos, en lugar de hacer un cambio en esa versión del poema publicado en el 65, es que incluimos al inicio del libro la versión original del Pequeño canto a la patria. Esencialmente vamos a dar un recorrido por Sudamérica, donde están pasando muchísimas cosas que pareciera que también ocurren en Guatemala y Centroamérica. Mire, a través de un mensaje en Twitter, en su cuenta de Twitter, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, rechazó cualquier vinculación con el escándalo de la petrolera y la constructora brasileña Odebrecht. Al mandatario se le señala de que la empresa brasileña financió su campaña electoral. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski negó que la empresa Odebrecht haya financiado sus campañas electorales. También rechazó haber asesorado al gigante brasileño de la construcción envuelto en un escándalo de corrupción en América Latina. Sus mensajes tuvieron lugar horas después de que el medio local IDL Reporteros difundiera declaraciones a la Fiscalía peruana del exdirector ejecutivo de la empresa, Marcelo Odebrecht, en las que señala haber financiado su campaña y haberlo contratado como consultor. Según ese testimonio, cuando Kuczynski era primer ministro del presidente Alejandro Toledo, fue una piedra en el zapato para un proyecto de carretera interoceánica por el que Toledo habría recibido un soborno. Pero cuando dejó el cargo, lo habrían contratado para una consultoría. Kuczynski aseguró que está seguro de sus actos y que está comprometido en la lucha contra la corrupción. El gobierno de Venezuela protestó ante los embajadores de la Unión Europea a raíz de las sanciones que el bloque europeo aprobó el lunes contra el país latinoamericano, que incluyen el bloqueo, es decir, el embargo de armas hacia ese país. El canciller venezolano Jorge Arreaza protestó el martes ante los embajadores de la Unión Europea por las sanciones del bloque contra el país latinoamericano. Las naciones europeas aprobaron el lunes un embargo de armas y un marco jurídico para futuras sanciones contra responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Se suman a la estrategia estadounidense. Para generar las condiciones, entonces, ¿para qué? Para una intervención. Venezuela se reserva el derecho a la respuesta, a su defensa con respuestas concretas, en todos los ámbitos.
Arreaza calificó las sanciones como inoportunas, por haber sido anunciadas el mismo día de una reunión en Caracas entre el gobierno y tenedores de deuda externa para su refinanciación. También criticó que se produjeran 2 días después de anunciarse un posible encuentro entre gobierno y oposición en República Dominicana, para iniciar negociaciones que pongan fin a la crisis política. Las sanciones europeas se suman a las de Canadá y Estados Unidos, que también prohíben negociar nueva deuda pública venezolana. Jorge Picciani, presidente del Congreso de Río de Janeiro, declaró nuevamente por estar acusado de recibir sobornos. No me lo esperaba. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador llamó a juicio al vicepresidente Jorge Glass y otros 12 acusados de asociación ilícita. La resolución del juez fue anunciada el martes y convierte a Glass en el político en activo de mayor rango en ser procesado por este mega escándalo de corrupción que afecta a 12 países en América Latina. Glass se encuentra en prisión preventiva desde el 2 de octubre. La audiencia, como les he informado, ha concluido y una vez que ha concluido tendrá que pasar el expediente a un tribunal penal para que con base a los elementos de convicción y las pruebas presentadas por Fiscalía, ese tribunal penal imponga la sentencia que corresponde. La Fiscalía sostiene que Glass recibió a través de un tío suyo, también detenido, un total de $13,5 millones por contratos adjudicados a Odebrecht. Según fuentes judiciales, el proceso podría prolongarse varias semanas. De ser hallados culpables, Glass y los otros involucrados podrían recibir penas de 3 a 5 años de cárcel. Entre los acusados figuran 2 exdirectivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA que están prófugos. Bueno, esta era la nota de la imputación ya formalmente legal que se hacía contra el vicepresidente o ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, y ahora sí el presidente del Congreso local de Río de Janeiro en Brasil declaró nuevamente por estar acusado de recibir sobornos. El presidente de la Asamblea de Río de Janeiro, Jorge Picciani, fue llevado a declarar el martes ante la policía brasileña por presunta corrupción. Picciani, de 62 años, es uno de los 3 legisladores cariocas acusados de recibir sobornos de la Federación de Transportes a cambio de favores. Según la Fiscalía, Picciani formaba parte de una trama junto con el detenido exgobernador de Río, Sergio Cabral. La policía también arrestó a uno de los hijos de Picciani y al empresario Jacob Barata Filho, hijo de Jacob Barata, quien dirige un imperio de 25 empresas de transportes colectivos. Picciani ya había sido llevado a declarar en marzo pasado por presunto desvío de fondos públicos. Salpicado por constantes escándalos de corrupción, el estado de Río se encuentra cerca de la bancarrota.